Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a continuar con las clases de doctrina, amén. El tema de la iglesia y en específico el gobierno de la iglesia. Vamos a leer todo este capítulo donde nos quedamos la semana pasada. Oramos antes de hacer la lectura. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos das, Dios, de congregarnos, Señor, de invocar tu nombre, de saber, Señor, que tú estás en medio nuestro y que tu Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, Señor. Yo te ruego, te suplico, Padre, de todo corazón, que uses mi vida como un instrumento tuyo, Señor. Pasa el carbón encendido de tu altar por mis labios, que todo lo que diga esté de acuerdo a tu palabra, conforme a tu voluntad, Señor. Danos corazones dispuestos a escucharte, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor en 1 Timoteo 3. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pueden tomar asientos, amados hermanos. La semana pasada estuvimos viendo algunos aspectos del gobierno de la iglesia. Nuestra maestra, la pastora Rosario, o la misionera Rosario, nos enseñó sobre los apóstoles, ¿no? Y recalcaba que apóstoles de Jesucristo ya no hay, ¿no? Y que es un poco peligroso usar el nombre de apóstol, por lo que implica, ¿no? Y el hermano mismo que tiene el libro del cual nos basamos, es el libro de Teología Sistemática, el hermano Wayne Grudem, también recomienda no usar. Aparte que en la historia de la iglesia nadie lo ha usado, prácticamente, nadie serio, nadie que realmente lo merecía de repente por sus dotes lo ha usado. Eso no quita, vamos a decir así, que el don, vamos a decir, como don de servicio, de ser enviado para una misión, se siga dando, ¿no? Es decir, un hermano me hacía un comentario y una observación, me pareció válida,
Porque miren, hay una corriente de algunas iglesias que creen en el cesacionismo, se dice, o sea, que hay cosas que ya cesaron, dice, ¿no? Y una de ellas dicen, por ejemplo, que ya cesaron las lenguas, los milagros, ya cesó todo lo extraordinario, ¿no? Un poco más es como que si a Dios ya se le acabaron, no sé, el poder, no sé. Tienen unas ideas extrañas, ¿no? Todo es algo intelectual, básicamente, todo tiene que entrar por el entendimiento, todo, pero no, eso no es correcto, ¿no? Porque el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre, y el Señor siempre va a hacer señales, siempre va a hacer milagros, siempre va a hacer prodigios, y cuando Él quiere derramar su espíritu y hacer que hables en lenguas, va a hacer que hables en lenguas. No podemos cesar, ¿no? Entonces es peligroso, y tenía razón un poco el hermano que me hacía la observación, que cuando decimos que ya no hay apóstoles, podamos confundirnos y creer que estamos creyendo lo mismo que creen los cesacionistas. No, hermanos, no creemos de ninguna forma en eso. Nosotros creemos que todos los dones de Dios y todo el poder de Dios está disponible para la iglesia del Señor siempre. ¿Ven? Que el Señor no discrimina a la iglesia de ninguna época. No es que la iglesia antigua necesitaba más poder y nosotros no. Nosotros también necesitamos el mismo poder. Necesitamos la misma unción. Necesitamos un Pentecostés. Muchos de nosotros que estamos medios adormecidos, con mayor razón, ¿no? Necesitamos como un electrochoc espiritual para que el Señor nos levante. Con fuego, con poder, ¿no? Para que se nos quite la flojera, para orar, para buscar de Dios. Necesitamos ese poder, eso no ha cesado. Lo que sí hay que tener cuidado es en el término. No es recomendable que alguien, menos que alguien quiera llamarse apóstol. Ahora, miren, esa capacidad que tenían los apóstoles de ir a abrir obra, de fundar, digamos, esos son los fundadores, ¿no? El fundamento de los apóstoles, dice la palabra, como don, sí, en cierta forma se cumple a través de los misioneros que, por ejemplo, van a lugares no alcanzados. Porque ellos hacen como una labor de enviado de Dios para el no alcanzado, ¿no? Entonces muchos dicen que el apóstol moderno en realidad es el misionero, pero los misioneros temerosos de Dios tampoco nunca se van a utilizar ese título, ¿no? Si yo soy apóstol, no, porque él en realidad no está fundando nada, está llevando, está siendo enviado por Dios a llevar un mensaje. Pero en cierto sentido, él está abriendo camino, que era como que el rol de los apóstoles. Por eso Pablo que decía de él que a Dios le ha dado a Pedro para los judíos y a mí me ha dado el apostolado para los gentiles. Yo soy enviado por Dios para abrir obra en los gentiles. Por eso el deseo de Pablo era ir a lugares donde nadie había predicado. Por ejemplo, España. Si quiero ir a España, dice, lean en Romanos, ¿no? Y por eso le escribe la carta a los romanos, para que lo conozcan mejor y para que lo apoyen en su viaje. Entonces, quiero aclarar eso, ¿ya? Y le agradecí al hermano por su comentario. No creemos en el cesacionismo de ninguna forma. Nosotros creemos todo lo que está en la palabra del Señor y todo lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir. Ahora, el mover de Dios es como Él quiere, pero no quita que podamos pedir, y no quita que tú puedas pedir el poder de Dios y un avivamiento en tu vida, el hablar en lenguas, el ver milagros, el ver señales. Sigamos entonces, hecha esta aclaración que un hermano sabiamente me comentó. Miren, entonces nos quedamos en los requisitos para ser anciano, como obispo, que es lo mismo, presbítero, anciano o pastor. Fuertes los requisitos, ¿no? Muy fuertes, muy difíciles, pero digamos, estamos en la iglesia del Señor, ¿no? Lo último que leíamos es la iglesia del Señor, es la columna y baluarte, columna y baluarte de la verdad. Guardamos un tesoro que no tiene comparación. Entonces tiene que ser guardado y liderado por hombres que cumplan estas condiciones para que se mantenga, ¿no? La sana doctrina, la sana enseñanza de Dios. Pero sigamos. Ahora vamos a ver el siguiente punto que el hermano enseña. Mi hermana Tracy me ayuda. Las funciones principales del anciano, o del pastor, podríamos decir. La palabra de Dios da 3 responsabilidades principales al anciano o pastor. Primero, gobernar y dirigir la iglesia. Ellos tienen la autoridad de Dios, no es porque quieran tenerla, no, es que Dios así quiere que se gobierne su iglesia, darle a los ancianos, y en particular en algunos casos, como en nuestra iglesia, a los pastores, la autoridad para guiar a la iglesia. Y vamos a ver bíblicamente que eso está acá. Primera de Timoteo 5:17, le voy a pedir a mi hermana Noemí que me ayude con Primera de Timoteo 5:17, y con Hebreos 13:17 le voy a pedir a mi hermana Erika que me ayude con Hebreos 13:17. Mi hermana Noemí, apóyeme por favor
con Primera de Timoteo 5:17. Ahí está. Dice, los ancianos que dice que gobiernan bien, o sea, el anciano, el líder de la iglesia, su labor es dirigir, ¿no? Ayudar a tomar las decisiones en la iglesia. Y claro, dice, distingue a unos ancianos porque hay iglesias, cuando las iglesias son muy grandes, o comienzan a crecer, como en nuestro caso, con la ayuda de Dios, ahora somos dos pastores, digamos, ¿no? Somos dos ancianos principales, vamos a decir, que yo no tengo la misma edad que mi papá, pero como posición bíblicamente, yo sería como un anciano aquí, ¿no? Hay iglesias en los tiempos bíblicos que tenían muchos miembros, entonces necesitaban más pastores, digamos así, ¿no? Pero entre los pastores mismos habían algunos que ya por su edad o por algunas condiciones no necesariamente se dedicaban mucho a predicar, sino más a la parte de liderazgo, de repente de la disciplina, de la consejería. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que los ancianos que dirigen bien, que los consideren, y principalmente a los que se dedican a enseñar. ¿Qué dice Hebreos 13:17? Ajá, dice obedecer a vuestros pastores. ¿Por qué debemos obedecer a nuestros pastores? Porque Dios lo manda y porque obviamente Dios los ha puesto para dirigir, ¿no? Que implica algunas veces dar ciertas órdenes, ¿no? Uno dirige, da una orden. Y las órdenes tienen que ser obedecidas, ¿no? Entonces por eso en Hebreos dice claramente, obedezcan a sus pastores. Y entiendan que ellos no están buscando algo, o sea, no les quieren complicar la vida, no, ellos están velando por su alma, ¿no? Es como cuando se le sugiere, o bueno, se le indica a un hermano, se le da la orden de que tenga cuidado con sus amistades, o a un joven, ¿no? Que tenga cuidado en su relación, cuando ellos tengan una relación de pareja, por ejemplo, los pastores les damos algunas indicaciones, no porque queramos malograrle su relación o distanciarlo de su ser amado, no, porque queremos cuidar su alma, ¿no? De que no caigan en pecado, por ejemplo. Entonces, eso implica claramente si a alguien tienes que obedecer es porque está dirigiendo, ¿no? Por eso dice, gobernar y dirigir la iglesia es una de las funciones principales. La otra, predicar y enseñar la palabra. No, y para eso deben ser capaces de alimentar al rebaño, ¿no? Con sana doctrina y protegerlo del error. Entonces un pastor tiene que estar preparado. No es que yo deseo ser pastor y ya. Tengo que conocer la palabra, conocerla bien, conocer la doctrina, entender bien toda la palabra del Señor, digamos, tener un claro conocimiento doctrinal de los fundamentos, ¿no? Y no ser arrastrado por ideas equivocadas. Y saber distinguir una doctrina principal de una doctrina secundaria, ¿no? Vamos a ver algunos versículos ahí que refuerzan esto. Primera de Timoteo 3:2. Voy a pedirle a mi hermano Mauricio que me ayude con Primera de Timoteo 3:2. Primera de Timoteo 5:17, ya lo hemos leído, no lo vamos a volver a leer por tiempo. Y Tito 1:9, le voy a pedir a mi hermano Dante que me ayude con Tito 1:9. Mi hermano Mauricio, pastor Mauricio, por favor, léanos Primera de Timoteo 3:2. Apto para enseñar. Apto para enseñar. Es decir, que tiene que tener la capacidad de enseñar, ¿no? Tú puedes ser muy amoroso, puedes ser muy considerado, pero si no eres apto para enseñar, no podrías tener una posición de, digamos, de obispo, ¿no? O sea, de anciano, que toma el pastorado, ¿no? Por más espiritual que sea un hermano, por más buen testimonio, si no es apto para enseñar, no puede ser. Si tú eres muy espiritual, pero te cuesta leer, te cuesta estudiar, puedes trabajar, puedes hacer obras de servicio, obras de amor, puedes aconsejar, puedes contar tus experiencias, puedes contar pero no puedes
sentarte por un buen tiempo, meterte en la palabra, estudiarla, escudriñarla, preparar una enseñanza, entonces no estás cumpliendo lo que la palabra dice, que tienes que ser apto para enseñar. Y eso implica que no todos van a ser aptos para enseñar, si no el apóstol Pablo no lo pondría ahí. Ser cristiano, o sea, y no tener esa aptitud no te hace menos cristiano ni menos hijos de Dios. Simplemente que Dios no te ha dado esa aptitud. No todos la tienen, no todos la tienen. Es algo que Dios da, ¿ya? Entonces, el que anhela obispado, por eso comienza el capítulo 3 de 1 Timoteo, dice, algo bueno desea, está muy bien que lo desee, ser pastor, ya, comienza a mirar los requisitos y uno de ellos es apto para enseñar, implica que tenga capacidad de estudiar, de aprender, ¿no? Y de enseñar algo, ¿no? Y hacer que las personas lo entiendan. Tito 1:9, mi hermano Dante. A ver, o sea, él tiene que exhortar con sana doctrina, refutar a los que contradices, tiene que estar preparado, porque van a venir personas con ideas extrañas, van a venir siempre personas, por ejemplo, que cuestionan la deidad de Cristo, ¿no? Siempre van a cuestionar, o la Trinidad, y uno tiene que estar preparado. La historia de la iglesia es tremenda cuando uno la lee, es una de las cosas que alguien que quiere ser pastor tiene que leer, tiene que conocer la historia de la iglesia. La iglesia no es de ahora, no es nuestra misión que tiene 100 años, ¿no? Nuestra misión es parte de la historia de la iglesia, pero la historia de la iglesia comienza en Hechos de los Apóstoles. Y desde Hechos de los Apóstoles hasta ahora, ¿cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿En qué año estamos? 2000 años. ¿Y de esos 2000 años ha habido iglesia o no? ¿Y han pasado muchas cosas en la iglesia o no? Uno de los grandes temas más fascinantes en la iglesia es el siglo IV. Cuando comienza el siglo IV, en la iglesia hay un gran, vamos a decir, conflicto, se levanta una gran discusión por el tema de la Trinidad, de la deidad de Cristo. Y hay un hombre de Dios que se llama Atanasio, que dice que no se enseña mucho, pero yo les digo, hermano, traten de averiguar. Atanasio es un hombre de Dios. Él prácticamente solo, bueno, había muchos obispos que lo respaldaban, pero él el que tenía la capacidad de enfrentar a los enemigos, porque los enemigos de la sana doctrina, vamos a decir así, los arrianos, que no creían en la Trinidad, que no creían que Jesús era Dios, tenían el respaldo del poder. Los emperadores estaban a su lado. Quisieron imponer a la fuerza esa idea de que Jesús no era Dios, no era un ser creado, pero no se atrevían a decir, menos el Espíritu Santo. Pero Atanasio y otros hombres más fue el que Dios usó, y fueron grandes concilios, y pasó hasta cosas tremendas pasaron en esos concilios para defender la verdad, ¿no? Y tenía que refutar muchas falsas enseñanzas, ¿no? Entonces, ser obispo, ser pastor, demanda que tú tengas que tener esa capacidad de refutar a los que se oponen a la sana doctrina, a la sana enseñanza del Señor. Nosotros creemos, en lo que a mi grupo de discipulado de doctrina les repetí hasta el cansancio, y espero que no se hayan olvidado. Acá tengo solo creo que a uno de los que estuvo en esas clases, que es Leo, ¿no? En la doctrina de la Trinidad, ¿no? El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Creemos eso. Dios es 3 personas, pero hay un solo Dios. ¿Cómo es eso? Dice, eso es lo que está en la palabra del Señor. Ese es el misterio de la Trinidad. Hay un solo Dios, pero son 3 personas. Entonces, no voy a desarrollar el misterio de la Trinidad ahora porque sería una clase muy larga, pero eso es lo que tenemos que tener claro, ¿no? Y mucho más si quieren ser obispos o pastores. Y lo tercero es pastorear al rebaño, ¿no? Deben velar por el cuidado de las ovejas en sus vidas y testimonio. Primera de Pedro 5 del 2 al 3. Hermano Gilbert Vilcarromero, ayúdenme con Primera de Pedro 5 del 2 al 3. Gracias, mi hermano Gilbert. Entonces, otra labor del obispo, del pastor, es apacentar la grey.
velar de ella, ¿no? Cuidarlo de los peligros. Y esto también tiene que ver con, no solo a enseñarles la palabra, que es lo que ya hemos visto, sino también con ver cómo viven, si es necesario, disciplinar a las ovejas, ¿no? Para que se eviten los peligros. Pero como dice el apóstol Pedro, no como teniendo señorío, es decir, al final son las decisiones de las ovejas, ¿no? Las que hacen, ¿no? Como yo a veces comparto con hermanos ahora que tengo que aconsejar, pastorear, hay decisiones que ellos han tomado y ellos han decidido ciertas decisiones. Yo no le puedo decir, no, cambie de decisión, no, está bien. Yo les ayudo a lidiar con esa decisión, lo que la palabra del Señor dice. Pero tener señorío sería, no, mira, me parece que esa persona no es para ti, termina tu relación con él o con ella. Eso sería tener señorío. Es decir, yo te digo lo que tienes que hacer. No, el que le tiene que decir lo que tiene que hacer es Dios, el que es el Señor. Ya tomó su decisión, ya yo como pastor le voy a decir lo que implica su decisión, la consecuencia de su decisión, y voy a cuidar que esa persona ande, digamos, dentro de los parámetros que Dios dice, ¿no? A eso se refiere, no como teniendo señorío. Dice, el pastor no te va a decir con quién te vas a casar. No, pastor, usted dígame, porque si usted dice, Dios me va a bendecir, ya, yo... No. El pastor no te... No, nunca me venga a pensar, pastor, me enamoró de tal hermano, ¿usted cree que será...? Yo nunca le voy a decir sí o no, jamás. Si es un mundano, claro que le voy a decir, aléjate de ese diablo o esa diabla, porque eso está en la palabra del Señor. Aléjate de ese demonio, de esa demonia que está disfrazada de ángel de luz. Pero si es dentro de la iglesia y me dices, hermano, estoy dudando si es ella o no, yo no te voy a aconsejar, porque ese no es mi rol. Mi rol es decirte que te guardes en pureza, como dice el apóstol Pablo, que mantengas la distancia necesaria para que no caigas en el pecado, pero decir con quién te vas a casar, qué carrera tienes que estudiar, en dónde tienes que vivir, me meto o no me meto en este negocio, no te voy a decir eso como pastor. No es mi tarea, no es mi rol. Yo no soy tu Señor es Dios. A Él le tienes que preguntar qué hacer con tu vida. El pastor lo que hace es cuidar, que te maneje dentro de los parámetros que Dios ha establecido para sus hijos, ¿ya? Muy bien, nosotros no tenemos señorío sobre ustedes. Ahora vamos a ver otro rol que también está en la palabra del Señor, que muchos confunden, y es un poco complejo, pero vamos a ver cómo lo plantea el hermano Gruden, que son los diáconos. Vamos a ver a la página siguiente, los diáconos. Ustedes, ahora que hemos leído en 1 Timoteo 3, han visto que había unos requisitos para los obispos, y después habla de los diáconos, ¿no? Y los diáconos es un poco diferente, o sea que es como que los distingue Pablo, y se van a distinguir en la palabra del Señor. Miren, acá he puesto esto así, como resumen de lo que el hermano Gruden decía. La palabra griega diáconos significa siervo, tiene que ver con servicio. A diferencia de los ancianos, su rol principal no es gobernar ni enseñar a toda la iglesia, sino servir en las necesidades prácticas, permitiendo que los ancianos se enfoquen en la palabra y en la oración. Cuando la iglesia nace, miren hermanos, no habían, o sea, el Estado que ahora conocemos nosotros, que nos da, el Estado que da protección a través de la policía, del ejército, ¿no? El Estado da salud, el Estado da educación, ¿no? El Estado provee carreteras, el Estado provee infraestructura, ¿no? En ese tiempo, en los estados lo único que te daban era protección. Y construían una que otra carretera que te cobraban por pasar por la carretera. Había su peaje, como ahora también había peaje, ¿eh? Y si llevabas bulto te cobraban más. De verdad, había peaje, siempre el peaje siempre ha existido. Pero nadie te cuidaba la salud. Si tú te enfermabas, tú mismo tenías que ver por dónde ibas. No es que había un hospital público que yo iba a ver qué doctor me atiende. No había. Si tú querías educarte, tú tenías que ver cómo educabas a tus hijos, cómo te educabas tú. No había educación pública. Entonces, cuando nace la iglesia, escuchen, lo que naturalmente van a hacer cuando nace la iglesia es que los creyentes, los verdaderos hijos de Dios, sienten amor por su prójimo y ven a las personas más necesitadas. Y en ese tiempo, las personas que más sufrían necesidad, ¿sabes quiénes eran? ¿Quiénes eran las personas más que tenían la situación más complicada en la sociedad en ese tiempo? Las viudas. Era una tragedia ver una mujer viuda. ¿Por qué? Porque no tenían quien la sostenga, y muchas veces su esposo y sus hijos no estaban, o sea, no tenían quien vea por ellas. Entonces la iglesia se encargaba de ellas, porque la iglesia, y aparte de eso, ayudaba también a los enfermos. Ahora, al inicio de la iglesia, los enfermos no eran tanto problema, dicen, ¿por qué? Porque bajo la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, dice, ¿no?
Entonces, sanar a un enfermo no generaba un problema complicado porque realmente el poder de Dios se movía, los enfermos se sanaban. Pero una viuda necesitaba su cuidado y que la mantengan, ¿no? Entonces la iglesia las mantenía. Y no era una o dos viudas, eran muchas viudas, porque la iglesia era grande. Entonces, ese trabajo, ese servicio que daba la iglesia, demandaba dedicación y demandaba, digamos, una gran responsabilidad. Y es en el caso, por ejemplo, de Hechos 6 que vemos que se desarrolla eso, ¿no? Ya había un trabajo, pero se da una murmuración y a veces seguramente los apóstoles se comenzaron a meter en ese trabajo y reaccionan bien y dicen, no, nosotros no nos podemos dedicar a esta tarea. Que la iglesia escoja hombres capaces, llenos del Espíritu, para que hagan esta tarea. Y ahí escogen a los diáconos, vamos a decir, que podríamos decir que están en Hechos 6, del 1 al 6, ¿no? Entonces, esta labor de diácono que la iglesia tenía está asociada por eso con el servicio que la iglesia brinda, más que con el rol, por ejemplo, el del anciano es un puesto para gobernar la iglesia, para enseñar, para pastorear, pero el diácono es como el brazo de la iglesia para servir, dentro de la iglesia principalmente, y también podría ser en algunos casos fuera de la iglesia. Ese era en el contexto inicial la palabra diácono, ¿no? A veces acá en la iglesia el diácono es alguien que ayuda a colocar a alguien o que atiende las visitas, pero en el contexto de la iglesia la palabra diácono era quien se encargaba del servicio. Y no era una tarea sencilla, demandaba mucha integridad porque comenzaban a manejar mucho dinero, porque los hermanos vendían, dice, sus propiedades. Y una propiedad nunca ha costado barato, ¿no? No que crean que en ese tiempo la propiedad era barata, no. Las propiedades costaban, irregular. Y quienes manejaban ese dinero eran los diáconos. Por eso si vamos a los requisitos de Pablo en 1 Timoteo 3, donde hemos leído, 1 Timoteo 3, una de las características que le va a pedir a los diáconos, dice de frente a los diáconos así mismo, 3:8, 1 Timoteo 3:8. ¿Cuál es su primera característica? Deben ser honestos. De frente, porque ellos eran los que manejaban principalmente el dinero. Sin doblez, no dados a mucho vino, de ahí no codiciosos de ganancias deshonestas. Es decir, que no se metan en cosas deshonestas. ¿Por qué? Porque ya desde ese tiempo se dieron cuenta, muchos dicen, yo también creo que era así, que el dinero no es que lo recibían y lo dejaban muerto, como dice, lo guardaban en un rincón, no, hacían negocio con el dinero, porque lo tenían que multiplicar, como ahora, ¿no? El dinero, si tú lo dejas en tu casa guardado bajo tu colchón, con el tiempo cada vez vale menos, ¿sí o no? Vale menos. Vale menos. Pasan los años, y tus 100 soles de hace 20 años, ¿no? Increíble, ¿no? Podemos hablar de 100 soles de hace 20 años, ¿no? Nuestra economía no ha estado tan mal después de la hiperinflación que vivimos. 100 soles hace 20 años valían más que ahora, ¿no es cierto? Mucho más que ahora. 100 soles valían más que ahora. Y si tú lo hubieras puesto en un banco a 5%, probablemente interés todos los años, tus 100 soles ahora serían 300 soles, más o menos, por el interés compuesto, 6. Pero si lo hubieras puesto a trabajar en algún lugar, hubieras ganado más, ¿sí o no? Entonces, el apóstol Pablo dice, miren, los diáconos tienen que ser honestos y tienen que tener cuidado en no estar metiendo el dinero de la iglesia, porque ellos administraban el dinero de la iglesia para el servicio en ganancias deshonestas, ¿no? Es como si los diáconos de esa época no pueden agarrar el dinero, irse al circo romano, y porque había apuestas también, y apostar ahí. Ay, voy a ganar más dinero apostando. Eso no. Así ganen, eso sería deshonesto, decía el apóstol. ¿Ya? Es un ejemplo. Entonces, el diácono es alguien que en ese tiempo, por la coyuntura, por la situación de la iglesia, era el encargado del servicio y necesitaba cumplir esas características. Su trabajo era directo de apoyo. Entonces, eso también demandaba. Si pasamos a la siguiente lámina. Los requisitos, por eso era honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, igual que en el otro caso, o sea, que no tengan problemas de control, no codiciosos, ¿no? O sea, tienen que tener por eso motivos puros en el manejo de los recursos, y que también conozcan la palabra, que guarden el misterio de la fe, que conozcan bien la doctrina,
Y algo muy importante, miren el requisito sexto, dice, sean sometidos a prueba primero. ¿Qué significa eso? Que no porque la iglesia te nombró diácono ya está garantizado que vas a ser diácono siempre. Estabas puesto a prueba. Si veían que no tenías las condiciones para hacer un buen servicio, la iglesia te quitaba ese rol, porque estabas puesto a prueba. No era un puesto que ya te gané y yo siempre voy a ser el diácono, yo siempre voy a manejar aquí las cosas, los recursos de la iglesia, no. Pablo claramente dice, pónganlo a prueba, ¿no? Eso está en el versículo 10, y que estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, hay que estar observándolo. Entonces ya desde esa época en la iglesia pasaban cosas que hay veces personas que no se comportaban de manera correcta, y se le quitaba el diaconado, se le quitaba, ¿ya? Lo otro, maridos de una sola mujer también tenían que mostrar fidelidad, y que gobiernen bien sus hijos y casas también, ¿ya? Entonces estos diáconos eran hermanos que Dios usaba para el servicio. Y ahora también, digamos, en nuestra iglesia moderna, en nuestra iglesia, dada nuestra cultura, nuestra situación, los diáconos son los hermanos que Dios también llama a servir en la iglesia. Servir dentro de la iglesia, en algún ministerio, podríamos decir así, o también administrando algunos recursos de la iglesia, ¿no? Los hermanos que Dios llama y apoyan, por ejemplo, en la tesorería, en el manejo de las donaciones. También, en cierta forma, hay cierto diaconado, ahí hay un servicio, hay un manejo, tienen que ser personas honestas, ¿no? Los hermanos, por ejemplo, que reparten las canastitas de amor, tenemos que confiar que sean honestas, ¿no? Si nos enteramos que no, que se llevan la canasta, estoy diciendo un ejemplo que yo sé que acá no pasa, ¿no? Pero pudiera pasar, ¿no? Se llevan la canasta y llega solo una latita de atún a la casa del necesitado, ¿no? Y acá sale una caja, entonces decimos, uy, ahí hay algo, ¿no? Pero acá no van solos en primer lugar, ¿no? Hay ciertas reglas claras, ¿no? Pero de una u otra forma ya hay un diaconado, ven, hay un servicio, ¿ya? Y ellos lo hacen, los hermanos lo hacen por amor y sirven al Señor. Entonces, ¿hay requisitos para eso? Sí, porque siempre uno es tentado, ¿no? Uno cree, no, pero uno es tentado, uno tiene que ver, cumplir la palabra. Sigamos, hermanos, sigamos, hermana 3, para avanzar. Entonces, las funciones podemos decir que a diferencia de los diáconos, de los ancianos, en este caso sí no se le pide que sean aptos para enseñar. O sea, acá no se le, al diácono, ustedes han visto en la lista de pedidos, no se le pide que sepa enseñar. Un diácono no necesariamente tiene que ser el que sepa la palabra. Tiene que tener capacidad de servir, de administrar el recurso, ¿ya? Lean ahí los requisitos, en ningún momento Pablo le dice que el diácono sea apto para enseñar. Eso distingue más al anciano, al pastor. Ahora, administración práctica, tiene que tener liderazgo de ministerios y manejo de recursos bajo supervisión de los ancianos, esa era su función. Siempre tenía que estar bajo la supervisión de los ancianos, de los líderes, de los pastores. Servicio a necesitados, ese era su rol principal, cuidado de viudas, pobres, enfermos, ¿no? Y también apoyo al ministerio pastoral, ¿no? Apoyo al ministerio pastoral. Ellos ayudan, apoyan, ¿no? En nuestra iglesia, por ejemplo, nuestra hermana Patricia y con el equipo de Aspen es un gran apoyo porque ellos van y visitan a los hermanos que no vienen, hacen esa labor. Están apoyando la labor pastoral, ¿ya? Y eso es algo importante, porque dejan a los obispos, que los pastores, tengamos tiempo para prepararnos, preparar la enseñanza, los mensajes, ¿no? Y por eso está asociado al último punto, visitación y cuidado de hermanos en necesidad bajo supervisión de los ancianos. Ahora, este apoyo al ministerio pastoral, esta visita a los hermanos, es lo que hace que ellos tengan que tener un conocimiento bueno, fundamental de la palabra del Señor, ¿no? Uno de los requisitos era que guarden bien, dice, el misterio de la fe, que sean doctrinalmente sólidos. Porque no podemos, está bien, una hermana puede decir, hermana, yo quiero ir a acompañar y quiero visitar a los enfermos, quiero servir. Ya, pero vas a llevar el apoyo, ¿y de qué le vas a hablar? ¿Conoces la palabra del Señor o le vas a estar contando, pidiéndole que te cuentes tu vida, su vida? No, no. Se le lleva una ayuda y también se le comparte la palabra. Y para compartir la palabra tienes que conocer la palabra, ¿no? No solo van a ayudar, sino también van a llevar lo más importante, que es el mensaje de Dios, ¿ya? Eso es muy importante. Entonces, esas son las funciones del diácono. Ahora vamos a ver el tema de la selección. ¿Cómo se seleccionan? ¿Cómo se debe seleccionar a los ancianos, a los pastores y a los diáconos?
siempre debe haber participación en la iglesia. Entonces, por eso se ha puesto aquí, lo que el hermano Gruden enseña, y eso es correcto, que hay evidencia bíblica de la participación de la congregación en la selección de los oficiales. Oficiales se le llaman, el hermano, a los ancianos, o los pastores, o los obispos, y los diáconos, ¿no? Vamos a Hechos 6.3. Mi hermano Alex, Hechos 6.3. Y va buscándome Hechos 1 del 23 al 26. Mi hermano Gilbert Paredes. Gilbert, me ayudas con Hechos 1, 23 al 26, después del hermano Alex. Y Hechos 15, 22 me va a ayudar mi hermana Laura Flores. Me va a ayudar con Hechos 15, 22. Vamos a ver versículos que nos van a hacer ver cómo participaba la iglesia en estos procesos de selección. Hechos 6, 3. Muy bien. Cuando pasa este tema con las viudas en Hechos 6, ¿qué hacen los apóstoles? Ellos dicen, miren, estas personas se van a encargar del trabajo, nosotros vamos a dedicarnos a la oración y al estudio de la palabra. No, le dicen a la congregación y a la iglesia, ustedes busquen, solo que le dan las condiciones. La principal, la más importante, es que tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Pero le da la tarea ¿a quién? A la iglesia, para buscar los diáconos, no los ancianos, diáconos, al diácono, porque tiene que ser lleno del Espíritu y tiene que ser de buen testimonio. Y la iglesia obviamente conoce cómo se comportan los hermanos. Entonces da testimonio de que este hermano da buen testimonio y lo escoge, ¿ya? Entonces, en la selección de los primeros diáconos participó la iglesia. Vamos a Hechos 1 del 23 al 26, hermano Gilbert. Gracias, mi hermano Gilbert. Cuando Judas traiciona al Señor, se ahorca, ya no habían 12 apóstoles, habían 11, ¿no? Entonces la iglesia, los 120 que estaban orando y buscando de Dios, que habían quedado, ellos, orando y buscando a Dios, Pedro se levanta y dice, ¿no? No puede ser que quede vacío un sitio de un apóstol, ¿no? Y dicen, tiene que ser alguien que ha estado con el Señor desde que comenzó él a ministrar, ¿no? Y que haya sido testigo con nosotros ¿de qué? De su resurrección. Entonces los hermanos, ¿qué hacen? No Pedro, los mismos hermanos que están ahí, los 120, se comienzan a mirar entre ellos y comienzan a buscar. Es decir, ¿quiénes cumplen estos requisitos? Y encuentran a 2, que habían estado con Jesús desde el inicio, pero no eran apóstoles. Porque recuerden, Jesús una vez envió a 70 de sus discípulos a predicar, ¿sí o no? A hacer señales, y vinieron los 70 haciendo milagros. Pero no los 70 eran apóstoles, solo fueron escogidos 12 por Jesús. Entonces, de esos 70, que esos probablemente habían comenzado con Jesús, esa es otra indicación. Miren, muchos dicen que de esos 70, dentro de los 70 estaban los 12 apóstoles, dentro de los 70 estaban los 12 apóstoles, entonces quedaban 58. De esos 58, muchos dicen solo quedaron 2 al final, ¿no? Porque supuestamente, si los 70 se hubieran quedado con los 120, no hubieran escogido entre 2, sino hubieran tenido que escoger entre los 58, porque los 58 estaban desde el inicio con Jesús, porque eran sus discípulos, y Él los mandó a hacer señales, prodigios. Eso para que vean que, como el Señor dice, ¿no? De pocos en la fe a veces, ¿no? Muchos se van en medio camino. La cosa es que de estos 2, que la iglesia es la que los identifica, y participa así la iglesia, ya le piden al Señor que guíe quién es, y los apóstoles no saben qué hacer, y ya, bueno, dicen que el Señor decide a través de la suerte, no sé qué medio usaron, pero salió, ¿quién salió? A ver, ¿quién sabe? Matías es un apóstol más, ¿ya? Muy bien, ahora vamos a Hechos 15, 22. Mi hermana Laura.
Ahí está. Mandaron, dice, cuando Pablo va a informar todo lo que el Señor está haciendo a través de su ministerio, hacen un concilio en Jerusalén. Miren, ¿quiénes están ahí? Hay tres categorías, dice, los apóstoles, los ancianos y toda la iglesia. O sea, y la iglesia participa, y a todos les parece bien mandar a estos dos hombres, enviarlos, ¿no? A Silas y a Judas, que, bueno, no se habla mucho de él, de Silas sí, porque se vuelve compañero de viaje de Pablo después, ¿no? En su segundo o tercer viaje se vuelve compañero de sufrimiento y de viaje, porque él está en la cárcel después en Filipos con Pablo. Pero ¿quiénes lo envían? ¿Quiénes participan en esta designación de estos hombres enviados a ver la obra de Dios que estaba pasando en Antioquía? Los, dice, apóstoles, los ancianos y toda la iglesia. Entonces la iglesia es como que daba el respaldo, es decir, sí, ellos son de buen testimonio, sí, ellos pueden hacer esa labor. Entonces la iglesia siempre tiene que participar en la elección de los ancianos, de los diáconos, tiene que respaldar esas elecciones. ¿Cuáles son los principios para la selección de los oficiales que el hermano Gruden enseña? ¿Ya? Primero, obviamente, tiene que haber mucha oración, mucha búsqueda de Dios, mucho ayuno. Esto no puede hacerse en la carne, uno tiene que orar y tiene que tener claro qué es lo que Dios quiere. Por eso siempre que hay elecciones en la iglesia tratamos de decirles que oren, que ayunen, a veces hay ayunos previos, ¿no? Y miren, vamos a ver dos versículos, Hechos 14:23. Hechos 14:23, le voy a pedir a mi hermano Tino, Hechos 14:23, y a mi hermano Jorge Rojas, Lucas 6 del 12 al 13. Lucas 6 del 12 al 13, hermano Jorge Rojas, y mi hermano Tino me va a leer Hechos 14:23. Léenos, Tino, Hechos 14:23. Dice cómo fue cuando Pablo ponía ancianos, ¿qué hacía? Habiendo orado con ayunos. O sea, no era, porque era una responsabilidad grande, difícil, complicada, y había que escoger bien, ¿no? El mismo apóstol Pablo, no es porque, yo soy Pablo, el Espíritu me guía, ya, tú vas a hacer, toma la unción, ya recibiste la unción y ya estás listo, porque yo soy Pablo y yo te he ungido. No, él tenía que orar, él tenía que ayunar. Y mucho más nuestro maestro de maestros, nuestro Señor, miren lo que hacía. Lucas 6 del 12 al 13, mi hermano Jorge. Dice que el Señor pasó como la noche orando, un tiempo de oración fuerte. Llamó a sus discípulos, no sabemos cuántos, pero sabemos que dentro de todos los discípulos escogió a 12. Él tuvo que escoger. Jesús, que era Dios, Jesús que era sin pecado, no se sentía, digamos, en la libertad de hacer algo así tan a la ligera. No, él tenía que orar, él tenía que buscar de Dios. Pasó la noche orando para tomar una decisión tan importante, buscando la dirección de Dios. Entonces, cuando se va a elegir a un anciano, cuando se va a elegir un diácono, alguien para el servicio de la iglesia, tiene que haber un tiempo siempre de oración, de búsqueda de Dios. ¿Ven? Entonces les aconsejo en el amor del Señor, cada vez que van a haber elecciones en la iglesia, separa un tiempo para orar. Señor, no quiero actuar en mi carne, no quiero actuar porque la hermana me cae bien, me cae mal. Quiero que tú me ayudes a guiarme por tus principios, por el testimonio de la hermana, por el testimonio del hermano, para elegir correctamente. Amén. Avancemos, vamos a quedarnos aquí, pero vamos a acabar con esta lámina, ya que es importante. Tiene que haber una evaluación cuidadosa, dice el hermano. 1 Timoteo 5:22. Le voy a pedir a mi hermana Yamil que me ayude con 1 Timoteo 5:22 y 1 Timoteo 3:10. Le voy a pedir a mi hermana Jackie Aguirre que me apoye con 1 Timoteo 3:10. Mi hermana Jackie y mi hermana Yamil me va a ayudar con 1 Timoteo 5:22. ¿Qué dice 1 Timoteo 5:22, Yamil? Dice, no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Por qué? Porque en los tiempos apostólicos, tiempos de los apóstoles, cuando alguien era investido, se le imponía las manos, ¿no? Como una señal de delegación de autoridad. Y el apóstol Pablo le está
le está dando el consejo a Timoteo: ten cuidado cuando vas a imponer las manos. A cualquiera no lo hagas. Haz una evaluación cuidadosa. Por eso es que tienes que orar mucho. Mucho, mucho. Tenemos que orar mucho. Y el otro versículo, mi hermana Jackie, que dice 1 Timoteo 3:10. Ahí está, ¿ves? Otra forma de poner a prueba. Estos sean sometidos a prueba. Y eso implica una evaluación cuidadosa. Amén. Si uno no cumple y es reprensible, si comete cosas, actúa de una manera equivocada, se le da cierto servicio, se le da cierta autoridad, se le da cierta posición y cree que ya esa posición es de él, que ya, y comienza a actuar con orgullo, se le encargan hacer ciertas cosas y se toma atribuciones que no le deben, se le llama al orden y no quiere y se molesta, porque hay hermanos así, que pueden ser muy espirituales, muy fervorosos y que todo, pero en el fondo quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Alguien les llama la atención? Se molestan. No están siendo considerados, ellos son súper espirituales, a ellos no les pueden decir nada. Eso ha pasado, hermanos, pasa. Entonces, tengamos cuidado, ¿ya? Si algún día alguno de ustedes llega a ser pastor y le toca una de esas ovejas, son difíciles, pero igual hay que trabajar con ellas, hay que enseñarles, ¿no? Y a veces esas ovejas se van, son tan orgullosas que se van. Yo a veces he llamado a algunos hermanos, les he dicho ciertas cosas, digamos que, ¿no? Tienen que ir a cierto lugar o hacer ciertas cosas y han salido con una excusa y se han desaparecido. Han preferido irse en vez de obedecer. Después me han venido: no, ¿qué pasó esto? Puro orgullo. No les gustó lo que le dijeron y ya. Se les exigió algo, querían servir en algo, se les exigió algo, ¿no? A veces para ser maestro de escuela bíblica somos, bueno, cuando yo era superintendente, ahora mi esposa también es la misma línea, tienes que cumplir ciertos requisitos, tienes que hacer así, asá. Hay algunos que se les exige, ya no quiero ser maestro. ¿Entienden? Eso está bien, porque no ha pasado la prueba. Ellos mismos se están descalificando. Es importante. En todo servicio, por eso los diáconos principalmente tienen que ser puestos a prueba. Ahora también había una confirmación por imposición de manos, que ya hemos visto, ¿no? 1 Timoteo 4:14, vamos ahí, mi hermana Irma, ayúdame con 1 Timoteo 4:14, y Hechos 6:6, mi hermana Melisa con Hechos 6:6. ¿Ya? Y ahí vamos a estar, ya estamos por terminar en esta lámina. Léenos, Irmita, 1 Timoteo 4:14. Sí. ¿Es el 4:14? ¿1 Timoteo 4:14? Ay. Léelo, le encontraste, ¿no? Sí, ¿no? Ya. El presbiterio. El presbiterio es el conjunto de ancianos. En el momento que le pusieron las manos a Timoteo, no solo le impusieron las manos, dice, sino que hubo profecía en ese momento. El Señor le dio palabra profética. Así dice. No descuides el don que hay en ti. Timoteo tenía un don. ¿Qué don sería? Probablemente el de enseñar y de predicar, ¿no? Con poder, con autoridad. Él era un pastor. Y era un ayudante apostólico, tenía una posición especial. Que fue dado mediante, ¿qué dice? Mediante profecía. Con la imposición de las manos ¿de quién? Del presbiterio. ¿El presbiterio a qué se refiere? Presbiterio es palabra que tiene que ver con ancianos. El conjunto de ancianos se puso, oró por él, y el Señor dio palabra profética a la vida de Timoteo. Él recibió un don, y el Señor respaldó ese llamado. La oración de los ancianos, de los hombres que Dios llama y respalda, tiene poder porque están respaldados por Dios. Por eso el apóstol Santiago dice, cuando hay alguien enfermo en la iglesia, llame a los ancianos. Lleven aceite, únjanlo, llore. Y la oración sanará al enfermo. ¿Ya? En el caso de cuando uno es llamado al servicio a Dios, al diaconado o al servicio a una obra que el Señor quiere hacer con uno, bíblicamente se hacía esa imposición de manos. Amén. Acá lo que hacemos en la iglesia, los presentamos al frente, oramos por ellos y esperamos que el Señor respalde esa obra. Muy bien. Y el último versículo, mi hermana Melisa.
Ahí está. Igual, los diáconos que se escogieron en Hechos 6 para atender a las viudas, oraron y les impusieron las manos, los apóstoles. ¿Ya? Dentro de esos diáconos estaba Esteban, ¿no? Que después se sacrifica. Muy bien, entonces el hermano plantea un proceso sugerido. Primero, identificar. Los ancianos identifican candidatos potenciales. 2, evaluación, periodo de observación y prueba. 3, confirmación congregacional. La iglesia reconoce y confirma. Y 4, ordenación. Se imponen las manos por el presbiterio, ¿no? O se los presenta. Ese es el proceso de cómo se eligen a los oficiales en la iglesia. Entonces, mis hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que se gobierna, que usa, digamos, su gobierno y le da al hombre, ¿no? Cuando Dios creó a Adán, le dijo, sojuzga, gobierna mi creación, le dijo. Ahora, cuando crea la iglesia, el Señor escoge sus 12 apóstoles que iban a ser los hombres que iban a poner los fundamentos, pero de ahí en adelante, Él ha decidido que la iglesia se gobierne por los presbíteros o ancianos o pastores, como le llamamos, ¿no? Esa es la forma que Dios ha decidido, ese es el gobierno que Dios quiere. Pero la iglesia no puede estar excluida en el proceso de elección de los ancianos y en el proceso, bueno, las clases, no me he dado tiempo para desarrollar cómo se debe ya organizar la iglesia, y ahí también participa la iglesia, ¿no? Participa la junta y todo. No es que el pastor, al ser, digamos, la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, sea una autoridad que no tenga control, ¿no? El pastor o el anciano podría ser acusado, ¿no? Por eso el apóstol Pablo dice, cuando hay una acusación contra un anciano, no puede acusarlo uno, tiene que haber más de uno, dice. Porque los ancianos también pueden fallar, podemos fallar. Hay tantos casos, hermanos, ustedes ven las noticias y en todo lado que muchos pastores, como dice, caen, ¿no? Estamos sujetos a caer, no somos de otro metal, o sea, no somos de metal, de acero, intentar, no. Por eso tienen que orar por sus pastores. Y por eso Dios ha establecido formas en el gobierno de la iglesia también para cuidar. Pero lo que quiero decirles es que la iglesia no es que, no deben ver ustedes una mentalidad de, ya, mi pastor nos va a cuidar, y el pastor gobierna, y mi pastor casi, no. La iglesia también se involucra, la iglesia también tiene que mirar, tiene que confirmar el llamado de los hermanos, la iglesia también tiene que mostrar su, vamos a decir, si está de acuerdo o no con que esta persona o este hermano sea el llamado a ser anciano o pastor, o entrar al pastorado en la iglesia, ¿no? Eso tiene que ser así, siempre porque es bíblico. Ustedes han visto que siempre la iglesia participaba, a la iglesia le pareció bien, la iglesia también estuvo de acuerdo. No se pueden tomar ese tipo de decisiones de espaldas a la iglesia, porque eso iría en contra de la palabra del Señor, ¿ya? No hay tiempo, pero he querido avanzar lo más que he podido para que se desarrollen estos puntos. Ya seguramente la misionera Rosario la otra semana nos va a reforzar un poco más, y vamos a distinguir entre cómo nos gobernamos nosotros, cómo se gobiernan, por ejemplo, los católicos, que ellos tienen una forma de gobierno, sí, diferente, ¿no? Porque ahí a los sacerdotes que les llaman, o los curas, los impone el obispo, y después el arzobispo, y después el papa, ¿no? Ahí la congregación, vamos a decir, los fieles no opinan, no aprueban ni desaprueban, es el que el obispo puso, ¿no? Y llegó y él es el párroco nuevo, como le quieran llamar. Eso se va a ver ya en las próximas clases, ya cómo se gobierna. Hay otras formas también en las que las iglesias son independientes. Hay iglesias en Estados Unidos que son como empresas, ¿saben? Son como una empresa. La gobierna una junta de ancianos. Ellos son los dueños de la iglesia prácticamente. Ellos contratan un pastor, lo contratan técnicamente. Entonces ahí no hay mucho orden, porque el pastor para más preocupado porque no lo despidan, porque cuando el pastor hace algo que no le gusta, esos ancianos se juntan y lo despiden. Así es, así se gobiernan. Entonces el pastor, ¿qué disciplina va a poner? Va a estar más asustado, a esos hermanos son intocables, ¿no? Pero así es, hermanos, así es. Entonces todo eso, no hay tiempo ahora, como les digo, para enseñarles, pero hay que tener cuidado, ¿no? Si una vez van a una de esas iglesias, yo no les aconsejo que se queden en una iglesia donde el pastor esté amarrado por un grupo de hermanos que pueden tener muy buena intención, pero no es el modelo de Dios, ¿ya? No es el modelo de Dios. Yo siempre he querido tener a alguien que esté al frente,
que vele por sus ovejas. Vamos a ponernos en pie para orar. Amén. Terminar esta enseñanza. Dios, te doy gracias, te alabo, te bendigo, Señor, y te ruego, Padre, que nos ayudes a mantenernos fieles a ti y a tu palabra, a lo que se enseña en ella, Señor. Guárdanos, Señor, de dejar en otros nuestra responsabilidad como iglesia, Señor, de velar porque los hombres, las mujeres que tú escojas para estar al frente, para dirigir, para enseñar, para servir en tu iglesia, Señor, oh bendito Dios, nosotros tengamos, Señor, la responsabilidad, Señor, oh bendito Dios, tengamos, Señor, la carga de ver, Señor, que sean personas idóneas, Señor, personas que cumplan lo que tú estableces en tu palabra, Señor, que tengan testimonio, que tengan temor de ti, Señor, que, oh Padre amado, sepan gobernar sus hogares, que demuestren esa honestidad, esa integridad, que demuestren ese amor a sus hermanos, Señor, que los califique para estar en tu servicio, Padre amado. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a no dejar esto para otros, Señor, sino nosotros asumir nuestra responsabilidad como iglesia tuya, Señor, como pueblo tuyo. Y ayúdanos también a orar, Señor, por todos aquellos hombres y mujeres que tú has llamado a tu servicio, Señor, sea en la posición que sea, Señor. A no solo ser jueces, Señor, a no solo ser, Señor, críticos, sino también orar, interceder, velar, Señor, para que tú mantengas a tu iglesia siempre, Señor, en santidad, en rectitud. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Manténnos siempre en esa actitud correcta de hacer todo para que tu reino siga avanzando, para que tu nombre siga siendo engrandecido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos.